Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Hoy tenemos que mencionar el presente y el futuro también de dos equipos de la conferencia este que están muy conectados por lo que decía, por este momento y también por lo que puede llegar a pasar en la próxima temporada. New York Knicks, Ale, y Philadelphia 76ers. Sí, hoy deberíamos estar hablando del deadline, pero uno de ellos es un equipo que ya ha hecho casi todos los deberes en el deadline, como son los Knicks con la llegada de Anunoby, y otro es un equipo que, bueno, yo he dicho varias veces que sí que creo que se van a mover, pero que al final el proyecto lo tienen hecho, el proyecto se llama Joel Embiid, y que veremos cómo el presente puede afectar al futuro, lo que decías tú, y cómo el futuro de la estrella de los Sixers puede estar entrelazado al futuro de los Knicks. Sí, porque ahora mismo hay una sensación de urgencia en Filadelfia que quizás no existe en ningún otro equipo. Bueno, tal vez Milwaukee, podríamos decir, pero tiene asegurada su estrella. O sea, no hay un equipo de la conferencia del Este que tenga tan a corto plazo la urgencia, hablo de los candidatos, Atlanta también puede llegar a ser uno de esos Sí. equipos, pero la sensación de que su superestrella puede pedir el traspaso y Filadelfia está en esa situación por no haber avanzado de semifinales de conferencia desde que Joel Embiid es el líder del proyecto, por haber perdido como perdió contra Boston Celtics el año pasado, porque se la han jugado con la llegada de un nuevo entrenador, más allá de que es un fichaje importante, porque Embiid está teniendo la mejor temporada de su carrera, veremos si la lesión es grave o no, si se pierde muchos partidos o no, pero hasta este momento era el máximo candidato al MVP Sí. y todo eso implica que vos tengas que responder en playoff, porque existen dos opciones en ese sentido, o dos formas de medirlo. Pensar que el desarrollo del proyecto puede llevarte al éxito, o pensar que es la última oportunidad. Y de eso depende, o sea, el análisis depende de cuánto tiempo hace que este proyecto está en desarrollo. Y los Sixers vienen de 4 temporadas, 5 temporadas en las que no pasan Sí. semifinales de conferencia. Entonces, se lo puedo aceptar a Indiana, se lo puedo aceptar a los Knicks, incluso se lo puedo aceptar a Cleveland, se lo puedo aceptar a, no sé, casi cualquier equipo, incluso a Boston, más allá de que es el equipo con más chances, por una cuestión de que sus estrellas son más jóvenes, están atadas salarialmente y no van a pedir el traspaso, pero Filadelfia está en ese momento en el que tiene que meter un buen resultado deportivo, porque si no es muy probable que esto se derrumbe. Sí, porque además no se puede achacar que la gerencia de Filadelfia no lo haya intentado. O sea, no podemos decir que primero incluso antes de Daryl Morey, em, ¿cómo se llamaba? El de las Jinkies. cuentas de Twitter falso. Exacto. Sam Hinkie y ahora Daryl Morey. Es que a Joel Embiid, no quiero decir le han traído, porque al final originalmente el equipo no era suyo, pero estamos hablando de Jimmy Butler, primero, de James Harden después, de Tyrese Maxey ahora más lo que puedan hacer en el mercado de traspasos, que ha tenido 3 entrenadores ya cuando Embiid ha estado en nivel competir. Hablamos de Brett Brown, de Doc Rivers, de Nick Nurse ahora, que seguramente es el mejor de los tres. O sea, la gerencia de Philadelphia se ha movido y yo sí que comparto que están en una situación de ganar ya. Están en una situación de emergencia. No ganar ya en plan es el momento de madurez del proyecto. No, es ganar ya o van a pasar cosas. O van a pasar cosas porque lo decías tú. em, Joel Embiid, hay un momento en el que hay que empezar a plantearse si, lo hablábamos el otro día con Doc Rivers, si todas las cosas malas que están pasando, pasaron con Harden, pasaron con Balder, pasaron con Simmons, pasaron con Maxi, pasaron con Tobias, pasaron con Redick y los que quieras, pasaron con Brett Brown, pasaron con Doc Rivers, pasaron con Nick Nurse, el común denominador es Joel Embiid. Entonces habría que plantearse si realmente es un jugador que te puede llevar el anillo. Porque es uno de los mejores jugadores del mundo. Eso no hay ningún tipo de duda. O sea, hay momentos en que nos tenemos que plantear si es el mejor jugador del mundo y es el que está rindiendo a un máximo nivel esta temporada. Pero si no ganan este año unas semifinales de conferencia, el proyecto está absolutamente estancado un año más. Y lo decías tú, 2018, semifinales de conferencia. 2019, semifinales de conferencia. Burbuja,
primera ronda. 21 semifinales, 22 semifinales, 23 semifinales. La lógica dicta que este equipo tiene un techo que son semifinales de conferencia y que tiene que pasar algo muy extraño para que lo superen, porque en una situación normal en la que Milwaukee acaba segundo, ¿tú ves a Filadelfia ganándole una serie 7 a Milwaukee? Yo creo que va a depender mucho de Embiid, es como decías vos, o Vale, sea... pero cogiendo históricamente lo que hemos visto. O sea, Ah, si tú no, coges no, el es que rendimiento no. de... Pero por una cuestión Exacto. de, a ver, hay años en los que Embiid jugó mal, como el de la temporada pasada, o sea, yo creo que los playoffs de 2023 no le podemos achacar la culpa a las lesiones o a lo que sea, si bien Embiid siempre llega tocado, jugó mal la serie contra Boston y Ujú. perdieron porque él jugó mal, porque sí, Harden desapareció 3 partidos, pero ganó 2 Digo, y probablemente hubiesen ganado la serie si Embiid hacía las veces de superestrella del equipo, pero hay otros años en los que estuvo lesionado realmente, entonces la versión de Embiid es la que define si Filadelfia tiene chances o no, o sea, hasta ahora Filadelfia le ha alcanzado con un buen año o una muy buena temporada regular y después un triunfo, o sea, le ha alcanzado para un triunfo en playoff. Pero sí, en el momento en el que tiene que enfrentar a un equipo que requiere que Embiid sea el mejor jugador de la serie, pierde siempre. Entonces pasó con Toronto, pasó con Boston, pasó con... incluso pasó con Atlanta, que eso ya con es Miami. imperdonable, con Miami. O sea, le pasa siempre y muchas veces depende de lesiones, pero también del rendimiento del jugador. Y yo creo que depende pura y exclusivamente lo que suceda con Filadelfia este año de lo que haga Embiid. No hay un escenario en el que Tyrese Maxey te lleva a ganar la Milwaukee. No hay un escenario en el que Tobias Harris te lleva a ganar la Boston. No hay un escenario en el que te lleven a ganarla a los Knicks, ni siquiera y ya vamos a hablar de ellos. Depende pura y exclusivamente de Embiid. Y si Embiid no da la talla por lesión, no da la talla por rendimiento, no da la talla por lo que sea, y yo creo que esto se termina, pero bueno. El problema es, tú eres Filadelfia y te planteas traspasar a Embiid. No, no. Porque claro, lo lógico es que Embiid pida salir, pero Claramente. estamos hablando de que seguramente el responsable sea Embiid. O sea, sería más un pedir salir porque aquí nunca voy a ganar por el motivo que sea, por un motivo divino, por una tragedia, un maleficio, lo que sea. Pero es que lo decíamos, el culpable, no el culpable, perdón, el responsable por los motivos físicos, motivos de nivel, motivos lo que sea, es Joel Embiid. Y su salida sería más un, ok, nunca voy a ganar aquí, me quiero ir a otro sitio. A ver si en otro sitio puedo ganar. Sí, o es que la otra opción que veo es un traspaso importante ahora en el deadline, porque Esta el, semana. el análisis podría ser también, no voy a ganar porque los equipos que enfrento son mejores que nosotros y por más que yo sea el MVP no nos alcanza con eso. Es un análisis un tanto básico porque la realidad es que no hemos visto la versión MVP de Embiid en playoff. Correcto. Pero yo creo que sin importar la razón, este año, y eso está mal tal vez, pero es así para mí en el momento en el que está el proyecto, el resultado va a definir el proyecto. Porque, a ver, Boston era el candidato a ganar el título el año pasado. Sin Denver, o sea, Boston era el candidato principal a ganar el título de la NBA el año pasado. Podías perder con Boston. Podías perder tranquilamente en semifinales de conferencia. Lo que importó ahí fue el cómo. O sea, ibas Claro. ganando, tenías la oportunidad de cerrar la serie en tu casa, terminaste perdiendo, fuiste a un juego 7 y terminaste perdiendo también. En Atlanta también importó el cómo. O sea, eras el favorito, Sí. ibas 3-1 arriba, perdiste la serie. Ahora ya no importa el Hizo una cómo. buena, hizo una buena serie contra Atlanta, hay que decirlo. Contra Boston no, contra Atlanta sí que hizo una buena serie. En bid. Sí, 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 pero yo me refiero al contexto del proyecto. Ya no claro. importa el cómo, porque si ya perdiste tantas veces en esa instancia por culpa tuya, porque te remontaron una serie, porque el rival era mejor, pero vos estuviste más cerca de ganarlo y no lo pudiste cerrar, porque tus jugadores estaban lesionados, porque lo que sea, ya en esta instancia en la que no hay un término medio, no importa el cómo. Si perdés antes de semifinales de conferencia, ya se rompe Sí. el proyecto. O en semifinales de conferencia. Y ahora mismo, lo peor de todo es que Filadelfia
proyecta caer a una posición en la que tal vez tenga que enfrentar a un equipo como Nueva York o como Milwaukee en primera ronda. Entonces, ese es el gran problema que tienen los Sixers, que si Embiid se lesiona más del tiempo esperado, si se lesiona por 2, 3 semanas, con la dificultad que plantea esta conferencia en la que entre el tercero perdón, entre la que el segundo y el quinto hay 2 partidos de diferencia, ojo porque pueden caer bastante abajo y eso implica jugar con un equipo muy complicado, tal vez no en primera ronda, pero sí en semifinales de conferencia. Y si te toca Boston, ¿qué Sí, haces? porque no, lo más probable es que si te toca Boston te vayas a casa en primera ronda. O sea, la lógica, otra vez hablamos de lógica, ¿eh? Dicta que si te toca Boston, te vas a primera. En cuanto te toque Boston, te vas a casa. O en Y semis, por eso hablaremos de los. Cuando te toque, exacto. O sea, salvo es que sea que. finales de conferencia. Sí, pero no pero es que, ¿cómo vamos a ver a Filadelfia en finales de Claro, conferencia? claro, ese es el tema. Pero también no pensás, Ale, que la única manera que vos creas que este proyecto puede funcionar es que meta una de esas victorias importantes, o sea, que le gane a Boston. Porque eso es lo que yo imaginaba, por ejemplo, el año pasado. Filadelfia tiene que ganarle a Boston esta serie para realmente consolidar la idea de que es un proyecto que puede ganar, porque es el gran cuco que han tenido, además. Sí, pero citando a Joel Embiid, no es una rivalidad. O sea, siempre les patean el culo. Y es cierto, o sea, Boston es un equipo que, pase lo que pase, siempre acaba ganando a Filadelfia. Pase lo que pase. Y hay un tema mental, hay una barrera psicológica, hay un tema, lo que sea. Horford contra Joel Embiid, pero da la sensación de que Joel Embiid puede promediar 57 puntos por partido en temporada regular. Y si tú miras su game log, su lista de partidos, el día de Boston metió 21 con un 42% en tiros de campo. Ese fue el único día que jugó mal. Entonces, no creo que jueguen contra Boston en primera ronda. O sea, implicaría una debacle importante en partidos. Ahora mismo tendrían que perder que. Tendrían que caer 5 partidos más hasta caer al séptimo y luego perder el play-in. Ujú. Pero la sensación es que ahora mismo yo no los veo remontándole la situación o la posición a los Knicks. Yo no les veo recortándole. Sí que es un partido, pero es más un tema de estado de forma. Yo no les veo recuperando la tercera, mucho menos la segunda, lo que implica que te toca Boston en semifinales si le ganas a Cleveland. Sí. O caer al sexto y que te toque Milwaukee en primera ronda, porque existe esa posibilidad. Es que es verdad, exacto. Si los Knicks se cuelan segundo, sí, si caes al sexto te toca un coco en primera ronda. Porque igual hace 2 semanas yo te decía, los Knicks no son un coco nivel Boston, Denver, Clippers, Milwaukee, pero son una piedra durísima para los Sixers en primera ronda jugando fuera de casa. Por O sea, eso, eso sí que lo son. Son un equipo que si le quieres ganar, hostia, no es la primera ronda que quieres. Igual que si ahora mismo a Boston o a Milwaukee le tocaría en Miami en primera ronda. No es la primera ronda que quieres. tal cual. Y eso implica que vos tengas que enfrentar un escenario tan caótico y tan complejo en el que tenés todas las de perder, porque ya no va a importar la lesión, ya no va a importar el rendimiento, ya no va a importar que Harden haya pedido el traspaso, no va a importar absolutamente nada. Y viendo esa situación, no va a importar que haya un entrenador nuevo, nada. Viendo esa situación, ¿qué pensás que puede ocurrir en el caso de que Filadelfia quiebre el proyecto? O sea, pierda estos playoffs en una ronda que no sea finales de conferencia para arriba. Y si querés lo conectamos con el siguiente tema. A ver, estaba buscando las palabras de Joel Embiid para explicarte qué va a pasar. Joel Embiid dijo este verano, quiero ganar un anillo, haré lo que sea y no sé dónde lo voy a ganar. No sé si será en Filadelfia o en cualquier otro sitio. Solo quiero tener la oportunidad de conseguir eso y quiero saber lo que se siente cuando ganas el primero e ir a por el siguiente. Bueno, No, no lo he dicho yo, lo ha dicho Joel Embiid. Si tú llevas, ¿cuánto hemos dicho que llevaban? 40 años, em, otro año más, serían 7 temporadas consecutivas, 8 temporadas consecutivas, sin meterte en unas finales de conferencia, creo que empiezas a entender que la opción de ganar el anillo en Filadelfia está complicada. Y te planteas un cambio de situación. Y un cambio de situación, creo que todos lo hemos pensado, la lógica dicta.
que los Knicks serían el equipo con más opciones de llevarse a Joel Embiid. Sobre todo porque uno, en la NBA actual, los jugadores controlan mucho la narrativa hacia dónde quieren ir, tienen una lista de equipos, hay equipos que la respetan y hay equipos que son los Portland Trail Blazers que les da igual lo que les digas, pero la relación entre Joel Embiid y los Knicks es evidente, porque Leon Rose es el ex agente de Joel Embiid, porque Joel Embiid estaba manejado por CAA, que es la agencia que controla los Knicks, y porque los Knicks tienen los activos suficientes como para satisfacer cualquier opción por una superestrella. ¿Satisfacería eso las necesidades de los Sixers? No, evidentemente que no, porque seguramente serían Julius Randle, Ivan Fournier y jóvenes y rondas del draft. O sea, los Sixers vuelven a empezar un proceso. Pero desde el punto de vista de Joel Embiid es la lógica. Sí, y además hay que tener en cuenta el factor Nueva York. O sea, estamos hablando Que yo quiero de... hablar de eso, ¿eh? ¿En qué sentido? Yo creo que Filadelfia es el segundo mercado más complicado para jugar. Por la afición y por la prensa. Ah, sí, O es sea, terrible. Los Ángeles es un sitio donde tú puedes meter 8 puntos por partido y te van a convertir en Michael Jordan. Filadelfia tú puedes meter 36 puntos por partido y eres Brian Scalabrine. O sea, es lo opuesto. Entonces yo creo que es el segundo peor mercado de toda la NBA para jugar. Y eso le ha tenido que afectar a Joel Embiid en algún momento, igual que le afectó a Ben Simmons y a otros muchos jugadores. El peor es Nueva York. O sea, por encima de Filadelfia solo está Nueva York. Los Knicks, de hecho. No los Nets. Nueva York, los Knicks, el Madison. Estás yendo de el mercado, el segundo mercado más complicado, al más complicado. Y eso mentalmente también va a ser un reto muy, muy grande para Joel Embiid. Pero al mismo tiempo es un poco recuperar la idea de hace unos años de a los Knicks tiene que venir una superestrella. Sería la primer gran superestrella que viene a los Knicks como tal. O sea, podemos pensar que en este momento Jalen Brunson está jugando como una superestrella de la NBA, pero no llega como una superestrella. No implica el impacto mediático y de movimientos que implica una superestrella del calibre de Embiid, que cobra 50 millones de dólares al año. Entonces, creo que eso puede llegar a renovar la imagen de Embiid. Renovar la imagen de Embiid en el sentido de los Knicks. A ver, hay mucha gente que entiende que y lo tiene que haber entendido, o por lo menos tiene que reconocer que al menos ha sido así de esta manera, que la única forma que tuvieron los Knicks de salir de ese pozo fue entender que no iban a llegar las superestrellas y que no era el camino. O sea, que no había forma de que este proyecto creciera solo por traer dos superestrellas en la agencia libre, porque de hecho jamás llegaban. Y fue solo cuando encontraron una identidad que se volvieron un equipo relevante, con Tom Thibodeau, con fichajes relacionados a esa identidad, con movimientos que Roles. no parecían, claro, con jugadores de rol que no parecían tan rutilantes, pero terminaban siendo diferenciales para el proyecto. Incluso su mejor jugador es alguien que no levanta ningún tipo de impacto mediático, no es que hace ruido dentro del mundo de la NBA, de hecho debió ser All-Star titular y no lo ganó el Fue, reconocimiento. fue, culpa de, fue culpa de la afición de los Knicks, Sí, pero probablemente, por eso digo, es un jugador que no entra en el estatus de superestrella, por más que esté jugando como tal. Entonces, se entiende eso, la gente supongo que lo entiende, al sí. mismo tiempo yo creo que quieren una superestrella del calibre de un MVP en Nueva York porque no lo tienen desde, te diría que ni Carmelo entra en esa lista. No, porque Carmelo no era un jugador que te llevaba al anillo. No tienen desde Pat Ewing, probablemente. Exactamente. Exactamente. Desde Patty Ewing, el último jugador de los Knicks que llegó a las finales a la franquicia. A ver, a mí yo no soy el mayor fan de los Knicks. Eso creo que ya ha quedado claro en los últimos 5, 6, 7, 8 años. Creo que lo que han hecho los Knicks en los últimos 2 años en las oficinas es Espectacular. top 3 de la NBA. Creo que vieron, una cosa que me gustó mucho es cómo vieron como Minnesota, por ejemplo, o Atlanta, Cleveland incluso, que bueno, a Cleveland le salió un poquito mejor, pero franquicias sobrepagaban por una estrella de la NBA disponible. Ujú. Una estrella podía ser Donovan Mitchell, otra podía ser DeJounte Murray o Rudy Gobert.
y cómo los Knicks decidían no sobrepagar, porque consideraban que ya tenían las bases fundacionales de un proyecto y que Ujú. realmente lo que faltaba era una estrella a nivel 1A. No faltaba un Donovan Mitchell, no faltaba un DeJounte Murray, no faltaba un Rudy Gobert, no, faltaba un Joel Embiid, faltaba un Giannis Antetokounmpo, faltaba un, evidentemente, LeBron James, Stephen Curry, Nikola Jokic, Luka Doncic, esa gente que dices, si lo tengo en el equipo, automáticamente soy candidato al anillo. Y por el camino han ido consiguiendo activos, lo que decías tú, y por ejemplo, hace 15 días, o no, hace un mes ya, cago en la leche, qué rápido pasa el tiempo. Hace un mes trajeron a Ocean Novi. Y por ello dieron a sus dos jóvenes más interesantes, seguramente, RG Barrett y Manuel Quickley. Pero no dieron ninguna primera ronda, las mantuvieron todas para cuando ese jugador esté en el mercado. Sea Joel Embiid o sea cualquier otro. Y creo que de verdad han hecho muy bien las cosas los Knicks, sobre todo viendo cómo el resto de la NBA se volvía loca. Ujú. Y ellos dijeron, no, sabemos cuál es nuestra identidad, sabemos cuál es nuestro proceso, no queremos saltarnos pasos. ¿Qué es lo que intentaron otras franquicias? En algunas ha salido bien, en otras son los Hawks. Y están a esa estrella. Están a esa estrella de meterse con Boston arriba del todo. Y si esa estrella es Joel Embiid, a este equipo le cambias a Julius Randle por Joel Embiid, cambia por completo. O sea, Son el máximo candidato, probablemente. sí, no sé si el máximo candidato, pero. Porque supongo que tendrías que dar algún jugador interesante por Joel Embiid. Pero es que estás al nivel de Boston, seguro. Sí, 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 Con la diferencia de que Boston ya ha jugado las finales y Joel Embiid todavía no, pero. pero es otro tipo de contexto para Embiid también. Porque ya no sos el proceso. Ya sos alguien que viene a un equipo a darle esa chispa de calidad, ese talento diferencial para ser campeón. Pero está totalmente armado el equipo, no en torno a Embiid, sino en torno a una identidad. Entonces sería entrar a otro contexto en el que no ha estado nunca. Pero hablemos de la actualidad de los Knicks, porque los Knicks, como decías vos, este proceso hacia el futuro que podría llegar a decantar en una estrella como Embiid o lo que sea, es espectacular. O sea, yo creo que los Knicks ahora mismo, y lo vengo diciendo hace bastante, con este núcleo y con los movimientos que han hecho, incluso sin sacarse a Julius Randle, más allá de que ahora no está jugando porque se lesionó, se sacó del lugar el hombro, básicamente. Ujú. Son candidatos a meter el gran batacazo del este. O sea, ahora mismo no veo un equipo que supera a los Knicks ampliamente o le saca una ventaja en una serie de 7 partidos muy, muy grande, tan grande que sea difícil de remontar, que no sean los Celtics. Y yo creo que incluso le competirían. Entonces, ¿qué podemos decir de estos Knicks que han ganado 8 partidos seguidos, que están terceros, que apuntan al segundo puesto si Milwaukee sigue perdiendo y que tienen no solo una identidad, sino un jugador que sigue creciendo al punto de que deberíamos incluirlo entre los mejores de la liga en esta temporada, que es Jalen Brunson? Sí. Estaba mirando los datos desde este 2024, que es cuando debuta en Unobi. Tienen el mejor récord de la NBA, 13-2, por delante de los Cavaliers, que están 11-2, los Clippers, o sea, incluso Boston, que tiene un 11-4, que es un récord bastante bueno, está a 2 partidos de diferencia de los Knicks. Tienen la mejor defensa de la NBA, tienen el mejor diferencial de la NBA, tienen el sexto ataque de la NBA, o sea, ya no es un equipo de Thibodeau que solo defiende, estamos hablando del sexto mejor ataque y en parte es evidentemente por Jalen Brunson, y han demostrado, pese a la baja de Mitchell Robinson, y de Isaiah Hartenstein por algunos momentos. O sea, recordemos que han estado jugando con Chihuahua Jericho Sims o y con Jericho Achiuwa Sims. también, exacto. Achiuwa, un jugador que, vamos, me genera de todo menos buenas sensaciones. Que son otra vez un proyecto. Sí que tienen, y creo que cada vez es más claro, sí que tienen una cara. Porque el año pasado había momentos en el que Julius Randle quería ser la estrella del equipo. Ya no, este año es No, no, imposible. O no, sea, no. Julius Randle, eres, como mucho, con suerte y en una noche buena, el segundo mejor jugador de este equipo. Puedes ser el máximo anotador, puedes serlo, pero eres el segundo mejor jugador de este equipo. El año pasado había gente que todavía dudaba sobre eso. Este año es evidente, y lo decías tú, Jalen Brunson debería haber sido titular en el All-Star por delante de Damian Lillard. Y creo que desde ese proyecto que decía, desde esas bases fundacionales del proyecto, están desarrollando una identidad, una idea, han traído piezas que
fomentan esa idea. Di Vincenzo en verano, Anunoby en diciembre. Veremos qué consiguen por Quentin Grimes, porque es la pieza que todo el mundo habla que que se va a mover. Mm, Puede ser que muevan a Evan Fournier en este deadline. Está complicado porque es que es mucho dinero. Pero, por ejemplo, DeJounte Murray, No ¿crees que la es la pieza que veo. necesitan? Es que sería quitarle el balón a Brogdon. Jalen Brunson. Brogdon es uno de los mejores triplistas de la NBA, por ejemplo. Y además Y es el un año pasado jugador jugó mucho que. sin balón. Y es un jugador que no tenés para liderar la segunda unidad. O sea, desde que se fue Quickly, es el gran problema que están Claro. teniendo los Knicks. Porque, Sí, a que ver, los titulares están jugando 86 minutos por partido. claro, y Quentin Grimes es un gran jugador. Deuce McBride es otro gran jugador. Defiende muy bien, tira triples muy bien. Ninguno es base, entonces ninguno puede ordenar a la segunda unidad. Y por eso también en algún momento Tips ha hecho que Branson juegue con la segunda unidad en bastantes Sí. minutos, como para poder sostener esa identidad que tiene el quinteto titular. Pero necesitan Y ese jugador. eso creo que es el principal problema de estos Knicks de cara a playoff. Que si bien es verdad que en la rotación en playoff son de 7, 8 jugadores como mucho, tú no puedes jugar a tus 5 titulares y a un suplente 42 minutos. O sea, no puedes. Y en el momento en el que el banquillo de algún equipo sea muy superior al tuyo, ahí es cuando puedes perder algún partido. Creo que es el único problema. Ujú. Pero por el resto, lo que decías tú, es que el quinteto de los Knicks seguramente no tenga esa gran estrella que son los Giannis, Lillard, Embiid, incluso Jimmy Butler, pero por quinteto le puede pelear a cualquiera menos al de Boston. Primero, porque no tiene un punto débil. No. Y segundo, porque trabajan como una unidad mucho mejor que la mayoría de quintetos de la NBA. Hay algo que también hay que agregar, que es están haciendo todo esto sin su mejor defensor interior, perdón, interno, que es Mitchell Mejor Robinson. defensor, bueno, sí, no, ha llegado a Nunobi, es verdad, se me olvidó. Claro, pero no hemos visto a Nunobi y a Mitchell Robinson juntos, por ejemplo. Sí. Y lo que podría llegar a ser un quinteto con Di Vincenzo, Branson, Randall, Mitchell Robinson y Anunoby. O cualquier quinteto que incluya a esa. O a Hart, por ejemplo, que ha tenido sus bajones de nivel, pero sigue siendo un jugador que hace un poco de todo. Terminó con un triple doble el primero de su carrera hace unos días. Creo que los Knicks han hecho algo que es muy importante cuando vos crees que podés competir, que es llenar los espacios vacíos con sentido, no con Sí. una búsqueda de nombre o de impacto Roles, mediático. roles Claro, por encima de nombre. roles y encima química, porque estamos hablando de Ujú. de tres jugadores que son ex compañeros de Villanova, pero más allá de eso, uno podría decir, ¿qué sentido tiene unirlos si no tienen química? Y no, la realidad es que todos cumplen un rol que es clave y que se complementa. Dante Di Vincenzo es ofensivamente superior a Josh Hart, pero también tiene la capacidad de generar juego, de defender el perímetro, de anotar eficientemente desde el triple. Hart, a su vez, cuando está enfocado en su rol y no cae en esos Claro. bajones, es un jugadorazo, es un gran reboteador, es un gran pasador, es alguien que aporta un poco de todo. Y todos complementan a la perfección a Jalen Branson. Yo creo que la gran duda que existe sobre los Knicks es la mentalidad de Randall. Para mí el gran problema que pueden llegar a tener en playoff es eso, más allá de si Sí. consiguen a Brogdon o no. ¿Por qué lo digo? Porque hay veces en las que Randall sigue pensando que es el mejor jugador del equipo. Y eso es totalmente contraproducente para los Knicks. Porque vos lo decías, es el máximo anotador. Estadísticamente en algunos momentos podría pensarse que es el mejor jugador de los Knicks porque por estadísticas está teniendo una gran temporada. Viene va a ser All NBA probablemente, si nos ponemos a pensar, Mm, tal vez no, pero va a ser All Star sin ningún Puede tipo de lucharlo, puede discusión. lucharlo. Y va a tener una temporada estadísticamente muy buena. Ahora, cuando él cree que es el mejor jugador de los Knicks son peores. Cuando él entiende su rol y pasa a un segundo plano, no solo los Knicks son mejores, sino que él juega mejor. Pero
Randle tiene esa dicotomía, esa bipolaridad en la que a veces decide como LeBron James, porque físicamente y por talento es un jugador que es totalmente dominante, y a veces decide como Anthony Bennett. Entonces, tenés ese jugador que te puede dar 2 minutos espectaculares y no en otro partido, en el mismo juego, 10 segundos después, toma 5 decisiones seguidas que son espantosas. Entonces, ahí veo un problema, porque cuando ese tipo toma el control de tu equipo y piensa que es el líder, inmediatamente empezás a jugar peor que cuando lo hace Jalen Brunson. Claro, evidentemente, al final Jalen Brunson es el mejor base que han tenido los Knicks en el siglo XXI. Sí, sí. Por no decir que es el único base nivel All-Star que han tenido los Knicks en el siglo XXI, en su peak. O sea, tuvieron a Jason Kidd, pero Jason Kidd tenía 36 años cuando llegó a Nueva York. Y es que no solo es el mejor jugador, sino es lo que más necesitan los Knicks. Porque al final, jugadores como Julius Randle los Knicks han tenido. O sea, jugadores que sean capaces de meter 20, ¿cuántos lleva? 25 puntos en el mes de enero, con un 47% de tiro y un 36% en el triple. Los Knicks pueden conseguirlos a patadas. O sea, es, no quiero decir promedio, pero es algo que es bastante habitual en la NBA. Por eso necesitas que sea un jugador diferencial, que tenga las llaves del equipo. Y es cierto, o sea, tú decías, los Knicks cuando Julius Randle, Jalen Brunson está, son mejores que con Randle. Bueno, es que con Jalen Brunson tiene un más 18 en pista en el mes de enero, que es el mismo que con Anunoby, y con Julius Randle más 10. Se nota mucho la diferencia. Y tienes a casi todos los jugadores tirando por encima del 35%, creo que solo Josh Hart, que bueno, nunca ha sido un grandísimo tirador, hay que decirlo. Tienes a Di Vincenzo, que creo que ha sido el máximo triplista del mes de enero, por delante de Stephen Curry. Está saliendo todo bien, pero, por ejemplo, estos próximos 15 días, no sabemos cuánto va a estar de baja Randle exactamente, pero los próximos 15 días van a servir muy bien para que se entienda la identidad de estos Knicks y para que Jalen Brunson brille como la estrella unánime y única de esta franquicia. Imagínate si Randle tuviera el rol que tenía, por ejemplo, R.J. Barrett en estos Knicks, de ser un jugador con un rol muy, muy específico y sin la necesidad de tener que tirarse. ¿Cuántos ha tirado? 18 tiros por partido. Se tiró Julio Randle en enero. Si esos 18 tiros por partido, con una eficiencia inferior al resto de jugadores, se los dieras a Di Vincenzo, se los dieras a Novi, se los dieras a Josh Hart, no, porque no está tirando muy bien, o incluso alguno más a tu estrella, que estos Knicks todavía serían mejores. Sí, a ver, es un jugador que necesitas en temporada regular porque es regular. Siempre lo decimos, o sea, hay jugadores que en temporada regular te conviene que los tengas porque, a ver, Randall viene de jugar 77 partidos en la temporada pasada. 77 Uh -huh. partidos de un jugador a un muy buen nivel es un salto de calidad importante y te permite ganar muchos partidos, quieras o no. O sea, después podemos discutir si Sí. Randall es un cabeza de termo, si toman más malas decisiones de las buenas, lo que sea, pero 77 partidos de un jugador que promedió 25 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias y estuvo prácticamente siempre, es importante porque no es normal que alguien juegue 77 partidos a ese nivel. Ahora, cuando vos ves que en playoff Jalen Brunson promedió 27 puntos y Randall bajó a 16 con un 37% de acierto, y ahí te empezás a poner a pensar en cuán importante es que ese jugador esté Claro. en la rotación de temporada regular si después en playoff no termina siendo, no solo no termina siendo importante, sino que es contraproducente. Eh, Por eso creo que va a ser el jugador a mover en el caso de que una superestrella, además por contrato, Es. es el jugador a mover por contrato y por lógica también. O sea, por lógica. Sí, Por lógica. sí. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer acá es, ¿cuántas chances tienen los Knicks de romper ese maleficio y llegar a finales de conferencia? Porque hablamos de que Filadelfia no ha llegado o no ha superado las semifinales de conferencia en la etapa en vida. ¿Cuánto hace que los Knicks no llegan a finales de conferencia? Desde el Desde, 99. desde las finales, ¿no? Supongo.
No recuerdo finales de Estoy mirando ahora conferencia mismo. desde ese entonces. Conferencia. Final, bueno, desde 2000, el año siguiente. Claro, tenés razón, sí, juegan las finales con Indiana. Exacto. Pero son 24 años sin 24 finales de temporadas. conferencia para un equipo que claramente tiene una Bueno, oportunidad acá. solo han ganado 2 series de playoff en 24 años. A Boston en 2013 y el año pasado. Claro, es la primera vez que ganan desde hace 10 años. Es un equipo que tiene una oportunidad, pero yo creo que va a depender mucho, muchísimo de si sostienen este top 3. Y creo que lo pueden hacer. Por cómo está la temporada, creo incluso que se pueden meter en el top 2. ¿Por qué digo esto? Porque eso les va a permitir evitar a Boston hasta las finales de conferencia. Y ahora Es mismo clave. es clave y ahora mismo no veo un equipo por regularidad, por lo que sea, que le pueda ganar cómodo a los Knicks, sacando Boston. Yo creo que Boston es el único que tiene un claro favoritismo con los Knicks, porque Milwaukee es mejor en talento, tiene más estrellas. En playoff vamos a ver una versión distinta, estoy 100% seguro, Sí. pero no tiene la regularidad de estos Knicks. Y si te equivocás 2 veces, te lo hacen pagar. Pregúntenle a Cleveland. Estaba mirando ahora. En Basketball Reference, por ejemplo, ya tienen a los Knicks terminando segundos. A 11 partidos de Boston, eso sí. A 11 partidos de Y a, Boston, a 11 partidos de Boston. A ver, la diferencia cuánto es ahora mismo. de ¿6? 6. ¿7? 6. Claro, son 6. O sea, 11 partidos no me parece ninguna locura teniendo en cuenta que Boston tiene el calendario más fácil de la NBA ahora mismo. Y Cleveland tercero. O sea, no solo los Knicks les das en primera ronda a Orlando o a Miami que en ganar ese play-in, que bueno, Miami podría ser una putada, Sí. sino que luego en semifinales evitas a Milwaukee y a Filadelfia también. En Bueno, esto hipotético, estoy eso hablando, sería el paraíso sería para los magia. Knicks. Orlando en primera ronda y Cleveland en segunda sería magia, claro. Y a Boston le pones a Milwaukee o Filadelfia en semifinales, eso sí que sería un problema después de quedar primero. Pero les están dando un 13% ya de ganar las finales de conferencia. Que es más, por ejemplo, que Milwaukee, que Cleveland, que Filadelfia. Solo Boston con un 60% está por encima. Lo que decías tú, la sensación es que los Celtics deberían ser el favorito, pero que si hay un equipo que le puede crear el mayor problema ahora mismo por rendimiento, por estilo de juego, por colectivo y por seriedad, son los Knicks. Ahora, veo un problema. A Es 1 de ver. febrero. Es 1 de febrero. Sí, O eso es sea, cierto. esto lo tienes que llevar al 15 de abril. No, es que ya no al 15 de abril. Si es contra Boston, al 15 de mayo. Claro, Pero faltan 4 meses y medio. te lo cambio. Lo están Dale. haciendo, lo están haciendo sin un titular. Sin dos titulares ahora. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Se El supone que en problema playoff es, llegarían todos. el problema es, ¿esos titulares son buenos o malos? Sobre todo Harden. El primero es diferencial. Hablo de Mitchell Robinson. O sea, prácticamente ganaron la serie de Cleveland por él, entre otras cosas. Se comió Sí, vivos a Jarrett Allen y a Evan Mobley. El sí. segundo, el segundo depende del día en el que se encuentre, básicamente. ESPN tiene a los Knicks terceros por detrás de Cleveland. Y tiene lógica porque Cleveland recuperó a sus piezas más importantes y viene de ganar Cleveland sí que lo ha hecho sin dos titulares. 11 de los últimos 12. Yo sigo sin comprarme el proyecto de Cleveland, lo siento mucho. A principio de temporada tú dijiste New York, yo dije Cleveland. Sí, teníamos razón. Sí, sí, sí. O sea, al final el objetivo era que los Knicks, A que ver, los Boston Bucks no está acabaran triunfando. aparte, Boston no forma parte de la conferencia, ya se ha despegado No. de la conferencia del Este. Ahora mismo el Milwaukee es el puntero, pero los Knicks están segundos ahí en esa tabla de equipos terrenales. Es que es eso, es un poco la carrera por ser el equipo terrenal. ¿Sí? La carrera por ver qué equipo, porque lo decías tú, la diferencia ahora mismo con Boston son 6 partidos y la sensación es que puede acabar siendo 10. Que volvemos al punto original. No vale de nada, ¿Cuál es? sí. Tendría que la diferencia ahora mismo con el primero del oeste son 3 partidos. La única manera que haya un jugador de Boston luchando por el MVP es que Boston acabe con un 77% de victorias y nadie más supere el 66. Y aún O sea, que tengas a así. Boston con 10 victorias por encima del segundo. Sí, sí, sí. Y que
Tatum tenga una Sí, que racha. Tatum mejore prestaciones, que Doncic se pierda 10 partidos, que quede fuera, que Embiid se pierda 4 partidos y quede fuera, y que sí, 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 o sea, realmente mezclar una serie de narrativas para tener que darle el premio al mejor jugador del mejor equipo con mucha diferencia, con muchísima diferencia, insisto, ¿eh? No vale con meterle 5 partidos a los Bucks, tienes que meterle 11, lo que decíamos. Claro. Pero, ya para cerrar, Boston puede ganar la conferencia por 20 partidos. Y lo espectacular de esta temporada es que podría jugar en primera ronda con Miami y en semifinales con Sí, Milwaukee. sí. Y luego en finales de conferencia contra Cleveland, el más fácil de todos. Sí, 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 o sea, ahora mismo, pero es un poco lo que le pasó también en 2022, el año de las finales. Sí, pero no era tan grande la diferencia, me parece. No, de hecho estuvo bastante ajustado, pero a Boston le tocó Brooklyn Brooklyn en y. primera ronda, Sí, con Kevin Durant y Kyrie Irving. pero me refiero. Qué raro que es este momento de la NBA Sí, que, aunque un equipo logre separarse del resto por regularidad, porque Boston lo que tiene diferente del resto de los equipos. A ver, yo no sé si apostaría por Boston o por Denver en unas finales de la NBA, o por Boston o por los Clippers en unas finales de la NBA. Es muy parejo. Ahora, en temporada regular, la gran diferencia que tienen los Celtics con el resto es que se repone constantemente de sus caídas, tiene pocas, y encima logra borrar el chip de la derrota en segundos. O sea, no pierde dos partidos seguidos desde el 8 de noviembre y sí. constantemente está acumulando victorias sobre las pocas derrotas que tiene. Eh, A ¿qué? todos los equipos que le han ganado a Boston, si ha vuelto a jugar Boston contra ellos, les ha ganado. Claro, entonces qué loco que el único equipo que tiene como gran valor la regularidad dentro de la élite puede tener la peor seguidilla de los playoffs. Por eso se debería probar la norma que yo llevo tiempo diciendo, que es, si quedas primero, puedes elegir tu rival en primera ronda. De los clasificados, me imagino. Sí, 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 Ah, del quinto al octavo, claro. podés elegirlo. Y Sí. pero eso no me gusta porque, por ejemplo, se rompe la rodilla en vida en 10.000 pedazos, pero Filadelfia clasifica a los playoffs y vas por ahí. Tienes que darle alguna ventaja. Es que además, la gente no es consciente de esto, pero el primero, de las dos conferencias además, es el equipo que menos tiempo tiene para preparar la primera serie de playoff. Porque el play-in entre el octavo y el noveno, que es el último partido de play-in, se juega el viernes, si no me he equivocado, el jueves o el viernes. Y los Vos playoffs decís empiezan el sábado. porque no sabes tu rival. Efectivamente, claro, tienes que estar preparándote dos series cuando el quinto, por ejemplo, tiene toda una semana para preparar la serie contra el cuarto. Es verdad que lo normal es que el octavo o el noveno sean equipos menos buenos que el quinto. Lo normal. Pero es lo que dices tú, puede venir Miami y tú te piensas que vas a jugar contra Orlando o contra Chicago o lo que sea y te acaba viniendo Miami. Claro, tienes menos tiempo para preparártelo que incluso el propio octavo, que sabe que si gana ya sabe contra quién va a jugar. Claro. Sí, eso es cierto. Pero Es no un creo que detalle, ¿eh? afecte Pero eso explica por demasiado, qué pero sí muchos primeros, explica por qué arrancan mal. varios primeros han perdido, exactamente, han perdido el primer partido desde que hay play. Sí. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, es un tema a tener en cuenta esto de Boston con las posibilidades de Ujú. tener una llave complicada, y en ese sentido entran los Knicks y Filadelfia. Filadelfia como uno de los equipos que ha caído dentro de esa dinámica del. O sea, ahora mismo yo lo veo como un agujero negro ese grupo del 3 o del 4 al 7 8. Si bien Orlando y Miami se han caído bastante y se Perdón, perdón, alejaron. tú lo pones por del 4, o sea, no lo pones desde Milwaukee. Probablemente sí también, pero yo lo que veo es que muy probablemente Knicks y Cavaliers se alejen un poco. O sea, empiecen a ganar y se alejen. O sea, veo muy difícil que Milwaukee baje del 4, y creo que entre el 5 y el 8 va a haber más cercanía. O sea, me parece que Miami y Orlando van a cortar distancia con Indiana, con Filadelfia, con esos equipos. Indiana recupera a Halliburton, Miami por fin ganó ayer con Rozier. Yo creo que Orlando sí que se va a pegar un palo. Vos lo ves cayendo más cerca de Chicago que acercándose a. No sé si cayendo con Chicago,
pero sí que lo veo el equipo perdiendo el play-in entre el séptimo y el octavo. Mm. O sea, eh, sí, Todavía pueden pasar cosas en el este, todavía pueden pasar, porque sí que es verdad que Filadelfia, si te mañana o esta convendría tarde anuncian que igual Joel Embiid. que ocurra eso. Sí, 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 No. sí. Por mi salud mental, sí, claro. Sí, sí. Porque una vez. Salvo que me digas que hacemos como a Milwaukee, que nos vengamos y ya está. Claro. Pero sí, sí, por mi salud mental me convendría. Y por mi Twitter. Sobre todo, va de la mano igual, creo. Pero bueno. Sí, 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 es verdad. Pero bueno, Sí. es un. Pero Es van a pasar divertida la cosas. En el conferencia este sí que este. van a pasar cosas. Claro, es Sí, exacto. divertida. O sea, quitas a Boston y realmente está todo bastante apretado, porque lo decías tú. Indiana está a 3 partidos de Filadelfia, pero Indiana recupera a Haliburton y no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera Joel Embiid. Entonces, ahí puede cerrarse. Cleveland está cuarto, pero acaba de recuperar a 2 titulares y Darius Garland ya debutó bastante bien. Y los Bucks todavía están en ese proceso de aclimatación a Doc Rivers. Yo insisto, creo que los Bucks van a hacer un movimiento no importante, pero por un jugador titular. Van a tener que dar a Pat Connaughton y algo más, pero van a tener que hacer algún movimiento porque es que la defensa de Milwaukee sigue siendo una. Perdieron con Portland. No más, ¿Cuántos pero equipos han perdido con Portland este año? Indiana, por ejemplo. O sea, Portland tiene un récord de ¿cuánto? Estoy mirando contra equipos por encima del 50%, ¿eh? Portland, ¿dónde está? Contra 7-19. Vergüenza, ¿eh? Era la vuelta de Dame. Entonces, creo que todavía pueden pasar cosas. Y empiezo a comprar bastante lo de Knicks y Cavaliers, segundo y tercero. O sea, realmente empiezo a comprarlo bastante. Mm. Sí. Sí, sí, sí. Es tan dinámica esta conferencia y hay tanta paridad entre el 2 y el 8, podríamos decir, dentro Sí, del análisis que podemos hacer en cada sector, del 2 entre el 2 y el 4, el 5 y el 7 y así. Que va a ser muy, muy, muy linda acá al final de la temporada regular porque además va a definir el futuro y el destino de los equipos en playoff por cómo se den las llaves, que también obviamente pasa en la conferencia del oeste, pero ya lo teníamos asimilado que iba a ser de esa manera. En cambio, en el este podía llegar a ser distinto. Filadelfia y Milwaukee se podían cortar con Boston y podían ocurrir otras cosas que no han ocurrido. Y estamos en esa, estamos en ese momento en el que el sí. caos se adueña de todo. Tengo la última. Y ya para cerrar, porque es perfecto con lo que hemos hablado hoy. Milwaukee se queda segunda. Sí, Cleveland se mete tercero. Knicks cuartos. Sixers quinto. Y quien gane se lleva a Joel Embiid. pero tendría que ser en semifinales de conferencia. No, yo creo que si caen en primera ronda, sería ya como el mensaje final de eras un equipo que estabas a esta altura, los Sixers, que estás en semifinales de conferencia, y ahora no solo estás aquí abajo, Ah, sino que bajaste, es que hay claro. equipos que te han adelantado. Exacto, Cleveland te ha adelantado, los Knicks te han adelantado. O sea, ya no le compites a Boston y Milwaukee y Miami, es que ahora estás compitiendo con Indiana por meterte en segunda ronda. Entonces ahí ya sería el golpe final. ¿Y si Embiid se lesiona grave? O sea, si esto de la caída de Kuminga le hace perderse lo que resta de la temporada, por ejemplo. Esperemos que no, obviamente. No, pues la verdad no me lo he planteado. Pero tendría razón Kendrick Perkins, eso sería muy peligroso para el mundo. Terminamos con eso. Chao, hasta la próxima.